Un cordial saludo para mis estimados estudiantes del curso Desbordes de la Escritura, primer semestre de 2026. Bueno, he decidido realizar este video como un complemento necesario al tema que estamos viendo y como una continuación de el tratamiento que estamos haciendo de nuestro libro de Deleuze, Crítica y Clínica. El texto entonces en cuestión a trabajar es Luis Wolfson o El procedimiento, que le sigue al primer texto, ¿no? La literatura y la vida. Y aquí tenemos una imagen de Luis Wolfson, un escritor que vivió muchísimos años. De hecho, a mi parecer, falleció hace poco, desde mi punto de vista. Y bueno, una característica fundamental es que Luis Wolfson era esquizofrénico, digamos, sufría de esta enfermedad, pero desde la perspectiva de Deleuze, de Gilles Deleuze y por supuesto de su amigo y colega Félix Guattari, es otra manera, se trata de otra manera de pensar y de concebir la esquizofrenia. De hecho, ellos dos inventan una, una idea, una expresión, digamos, que intentan llevar lo más lejos posible, ¿no? Que llaman esquizoanálisis, en la tentativa de oponerlo al psicoanálisis. Son ideas que van gestando desde los años 70, 1970, específicamente en el libro El Antiedipo. Y entonces ellos dicen que más que una enfermedad o más que caracterizar, digamos, de entrada a la esquizofrenia como una enfermedad, tal y como lo hace el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, eh, hay que pensar la esquizofrenia como proceso, como procedimiento en el caso de Luis Wolfson. Porque Luis Wolfson es un caso, eh, digamos, muy singular, extraordinario de alguien que sufriendo esta condición de esquizofrenia logra ser un gran escritor. Escribe varios libros, tiene éxito, digamos, a nivel de la literatura y hace honor, digamos, a esa frase que aparece en el texto de Deleuze, de que no se trata de superar o traspasar las fronteras de la razón, sino de atravesar vencedor a la sinrazón. Y pues Luis Wolfson es un ejemplo de ello, ¿no? Eh, entonces la esquizofrenia como proceso es pensarla no en su estado ya clínico, ¿no? Así como dice eh, la portada, el título del libro, Crítica y Clínica, son casos clínicos, digamos, los que trabaja Deleuze en su libro. No es la esquizofrenia caída en estado clínico, sino que es la esquizofrenia como proceso, es decir, proceso de producción deseante y como aquello que sobrevive, ¿no? Logra sobrevivir. Y el caso de Luis Wolfson, pues, como digo, es muy singular, muy particular porque el caso de Luis Wolfson es que él padecía la lengua materna del inglés eh, dolorosamente, ¿no? En su cuerpo, en su alma, en su mente, ¿no? Él no soportaba, digamos, la lengua materna, el inglés. Entonces lo que él hacía era descomponer, descomponer las frases, la lengua en sí misma del inglés, gracias y a través de lenguas extranjeras. Entonces va sustituyendo las frases, las proposiciones, los enunciados eh, por enunciados de otras lenguas. El libro, digamos, fundamental de él, o más importante, ¿no? El que definitivamente
lo lanza, digámoslo así, a la fama o lo hace obtener un lugar, digamos, en la literatura universal, es El esquizo y sus lenguas, o El esquizo y las lenguas, em, que por supuesto, pues, Deleuze trabaja en el artículo, en el texto que vamos a trabajar, y él hace ese procedimiento, ¿no? Lograr sustituir su lengua materna gracias a estas lenguas extranjeras. Hace honor, digamos, a esa cita de Marcel Proust, ¿no? De que las grandes obras están escritas en una especie de lengua extranjera, eh, al punto que a Louis Wolfson para sobrevivir le tocaba, él mismo se inventó, ¿no? Antes de que naciera, antes de que existiera, eh, se puso una especie de auriculares, ¿no? Esto que usan los médicos en los oídos y lo conectaba a un aparato que en este momento ambos términos técnicos se me pasan, y así se aislaba de, de los demás, ¿no? De lo que le decía, pues porque vivía en un medio eminentemente de su lengua materna, el inglés, entonces para lograr sobrevivir, no sufrir de escuchar el inglés, se aislaba de esta manera. Entonces eso es un precedente, de hecho, en un pasaje del texto de Deleuze, él dice que se anticipó, ¿no? Se anticipó a este uso ya universal, planetario, del Walkman. Ya todo el mundo usa Walkman en todas partes y bueno, hace como honor una vez más a, a, esta, a este vínculo, ¿no? A este doble vínculo entre capitalismo y esquizofrenia. Estamos en las antípodas, ¿no? Perdón, en las antípodas, no, estamos en el culmen, todo lo contrario, estamos en el culmen del capitalismo en sus momentos más álgidos, y es ahí donde más aflora este problema, ¿no? Este tema de la esquizofrenia. Por lo tanto, pues habría una necesidad de pensar la esquizofrenia de otra forma, ¿no? Más allá de su condición clínica, como proceso, como procedimiento. Toda persona que usted vea en la calle con sus auriculares, en el transporte público, en los centros comerciales, etcétera, uno diría está poniendo en funcionamiento lo que ya vivía Luis Bolson, ¿no? Este sufrimiento, no tanto por la lengua, sino por esa relación disyuntiva, ¿no? Con respecto al entorno, ¿no? Al mundo. O sea, digamos, hay un alma, una mente, un cuerpo en un medio determinado, pero con los auriculares, con el Walkman, está en otra parte, es como si estuviera delirando o alucinando otras cosas que no están allí, que no hacen parte de ese medio. Eh, entonces es un individuo disociado o dividido, ¿no? Escindido entre el flujo de sus pensamientos, sentimientos, voliciones, lo que llamaríamos su propia subjetividad y y el flujo de lo real, ¿no? De lo que sucede, de las relaciones entre los cuerpos, de las relaciones intensas o no, intensivas o no, con lo real, ¿no? De hecho, en Louis Wolfson se vive muy fuertemente eh, esa disyuntiva, palabras y cosas o lengua, la lengua, digamos, de la mente, ¿no? Del espíritu, del alma, el lenguaje y los cuerpos o las cosas, porque a la par que él sufría de esquizofrenia, eh, sufría de anorexia también, ¿no? Entonces, el problema de la alimentación, pues él se alimentaba muy mal. De hecho, hay una anécdota que dice que la madre
de Louis Wolson, digamos, intencionalmente, le dejaba unas cajas con unas etiquetas denunciados en inglés, ¿no? En cuyo interior estaban los alimentos, y entonces Louis Wolson tenía que, para aproximarse a la caja y saber qué había contenido en la caja, pues porque de todas maneras uno habita su lenguaje, ¿no? Entonces imagínense la situación tan compleja, uno habita su idioma materno, etcétera. Entonces él, para lograr aproximarse al alimento, él debía, lo que era sufrimiento subjetivo, lograr hacerlo a través de un procedimiento, algo asimilablemente objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los espaguetis. Entonces, dice el enunciado en la caja, este es un recipiente de espaguetis en inglés, ¿no? Entonces él lo descompone la frase y dice, bueno, son átomos, son moléculas de espagueti, etcétera, para poderse aproximar a eso. De hecho, hay un ejemplo mucho mejor, ¿no? De lo que yo estoy diciendo. Voy a intentar mostrárselos en este momento. Denme un segundo. Es el ejercicio que yo dejé para que ustedes hicieran. Pues seguimos en el mismo tema de los ejercicios de estilo, ¿no? Que vimos la clase pasada de Raymond Queneau, los ejercicios de estilo, pero en esta ocasión, pues plenamente con Raymond Russell. Entonces, hay un ejercicio de convertir un enunciado que nos cause dolor en una fórmula científica, ¿no? Algo, pasar algo de una dimensión subjetiva a una dimensión, pasarlo a una dimensión objetiva. Entonces el ejercicio, el ejemplo es el siguiente. Eh, el ejemplo es el siguiente, dice, por ejemplo, el enunciado soledad. Si el enunciado soledad nos causa sufrimiento, nos incomoda, nos molesta, entonces para aproximarnos a ese enunciado, a ese concepto, a esa idea de soledad en la lengua, pues en el caso de Louis Wolson, sufriendo su lengua materna, el procedimiento que él usaba era el siguiente. Entonces, en vez de decir soledad, que le causa sufrimiento, él dice espacio de 4 por 4 metros con ausencia de ondas sonoras humanas, 0 decibelios, presión atmosférica constante y reducción de oxitocina en sangre al 2%. O sea, es hacerlo algo puramente objetivo, como científico, ¿no? Es lo que él va a llamar el saber, y que es un saber que él asocia a su padre, allí donde la lengua es materna, ¿no? Es su madre. Entonces, también es muy interesante acá como desde el esquizoanálisis de Deleuze y Guattari, hay otra manera de aproximarse al inconsciente, a los procesos inconscientes. No decir que en el inconsciente está Edipo, ¿no? Con papá y mamá, y donde tengo que matar a mi papá y acostarme con mi mamá, sino que en el inconsciente lo que hay son procesos histórico-mundiales, geográficos, eh, delirios, digamos, sobre todo territoriales, ¿no? En relación directa con acontecimientos, exeidades, y no papá y mamá, porque pues está esa lectura psicoanalítica de Louis Wolson, donde la madre, su lengua materna es el sufrimiento, la vida es sufrimiento, es un puro padecer, y cómo salvo esa vida, ¿no? Cómo la hago vivible, soportable, justificada a través del saber, a través de el saber que sería la idea del padre, ¿no? Eh, pero más que la madre y el padre, pues lo que hay es una cuestión más como cósmica, ¿no? Como una especie de delirio cósmico. Pero bueno, esas son ideas que yo, por ejemplo, pues no he profundizado ni muchísimo menos, sobre todo en la filosofía de Félix Guattari, ¿no?
que es bastante compleja, entre otras cosas, y no toda está traducida al español. No, no porque no se pueda leer el francés, sino porque eh, pues falta de vida, de tiempo, ¿no? De dedicación a esa línea investigativa, que sería muy interesante, entre otras cosas. Pero bueno, estamos es con Deleuze, intentando entender a Deleuze. Bueno, entonces yo voy a comenzar leyendo una parte del texto. Bueno, y qué pena cerrar con esta parte aquí con la imagen de Louis Wolfson, la foto de él, y es la esquizofrenia como proceso. ¿Por qué? Porque el esquizofrénico que vemos en las clínicas es un esquizofrénico autistizado cuyo proceso, precisamente, procedimiento ha sido interrumpido. Su proceso de delirar el mundo, de producir el mundo, de, no sé si ustedes quieren usar jerga heideggeriana, de ser con el mundo, ¿no? O de ser en el mundo, ha sido interrumpido. Y Deleuze ya veía en Nietzsche que lo que interrumpía el proceso de ser con el mundo era la neurosis, digamos, la neurosis que Freud ya caracterizaba como lo que era la enfermedad humana por antonomasia, o la humanidad enferma, o siendo la enfermedad de la vida en tanto que es neurótica, ¿no? ¿Y qué es ser neurótico? Es precisamente ser alguien que coarta, cohíbe, constriñe, impide el proceso, impide la conexión del deseo en aras de una normalidad que cuando se vuelve exceso, pues es patológico. Y entonces, bueno, que hay que organizar la casa, que hay que lavar, que hay que hacer esto, que hay que madrugar y al trabajo, o sea, esa es la neurosis, ¿no? Eh, pero la neurosis no es la vida, la neurosis impide la vida, la coarta, la hace sufrible o la hace sufrimiento y le da órdenes, ¿no? Consignas. Y por eso Luis Bolson, entre otras cosas, pues sufría de manera muy ontológica, digamos, muy inmanente la lengua materna, porque era como era esa lengua que le daba órdenes a su propia vida y pues lo hacía sufrir, digamos, y entonces él inventó estos procedimientos para sobreponerse y sobrevivir. Entonces, a nivel social hay dos polos, un polo paranoico, que es la esquizofrenia como proceso caída en estado clínico, entonces es el esquizofrénico artificial que se ha vuelto paranoico o que es paranoico, propiamente paranoico, y pues que necesita medicina para luchar y contrarrestar este problema, ¿no? Y de hecho el propio Deleuze en una entrevista dice que él va totalmente a favor de los fármacos, que si la clínica nos dice que necesitamos un medicamento para la esquizofrenia y ese tipo de cosas, es totalmente, hay que hacerlo, digamos, es ya necesario, digamos, no es esa lectura barata y mal hecha de estos autores de los años 70 80 que decían que eran hippies y que hay que ser esquizofrénicos y que abajo el dispositivo de poder psiquiátrico, el poder médico, ¿no? Y que encierra y vuelve más enfermos y más locos a los locos. Y no, él decía, hay que tomar la medicina, hay que tomar, porque es una cuestión ya química, ¿no? Físico-química, porque se ha caído ya en ese polo, ¿no? En ese agujero negro de la paranoia. Y el otro polo es el propiamente esquizofrénico como proceso, en el cual, bueno, y el polo paranoico a nivel social, basta con que usted bloquee una calle y ya le cae la policía, ¿no? Y hay una condena y usted se va para la cárcel y usted medio infringe la ley, infringe algo a nivel social, un semáforo, etcétera, desde lo más sencillo en apariencia. Y es la paranoia, ¿no? Me están persiguiendo, me voy a acabar en la cárcel, estoy condenado. Eh, entonces es ese constreñimiento, digamos, paranoico de delirio de persecución y todas estas cosas.
y entonces hay que respetar la ley a ultranza, ¿no? Entonces es la paranoia, pero está el otro polo opuesto, que es el propiamente esquizofrénico como proceso, y es el que dice enunciados que uno ha escuchado, ¿no? Que, me paso la ley por la tal, la faja, o yo no sé cómo es que es el dicho, no me importa esto, el murmullo de la corrupción entre oficinas, ¿no? Que se da en la burocracia, como lo que se hace por debajo de mesa, lo que se hace en silencio para que la institucionalidad funcione y no pasa nada, ¿no? No, es ese romper la frontera, ¿no? Es ese pasar de un registro enunciativo a otro sin que suceda nada, ¿no? Entonces, eso es esquizofrénico, eso es como eh, estar dividido entre dos cosas incompatibles, pero que sin embargo se comunican. Entonces, cuando usted sale a la calle pues uno lo ve en todas partes, ¿no? Cuando uno está en un almacén de ropa, por ejemplo, y llega un viejito y le dice, ve, aquí venden trompos, acá venden trompos de esos para jugar, y pues uno dice, no, y luego se va. Entonces, o sea, uno diría, no, pues sí, son dos registros, es lo normal, digamos, pero desde el punto de vista del esquizoanálisis, no es tan normal pasar de un registro a otro, es un proceso precisamente, es posibilitar la esquizofrenia, pero como proceso, es que se dé el proceso. Si se da el proceso, es el propio funcionamiento de la esquizofrenia precisamente como proceso. Es permitir que se salten ciertas barreras, ciertos obstáculos, ciertas limitaciones de manera supuestamente natural, olímpica, sin que pase nada, es totalmente el polo opuesto al paranoico, ¿no? Entonces, quería aclarar esos dos polos, y pues que Louis Wolfson o el procedimiento de Deleuze, pues lo que intenta es aproximarnos a este fenómeno, a este problema de la esquizofrenia, pero como proceso, como procedimiento en literatura, en la escritura, ¿no? Bueno, el sentido de todo esto en el curso, Desbordes de la Escritura, es que esto va a derivar en un ejercicio de escritura, ¿no? En una actividad. eh, en el marco del problema del estilo, o sea, porque escribir no es solamente lo que hemos hecho, ¿no? Ejercicios de preescritura, momentos previos a la escritura como tal, tener en cuenta algunos lineamientos, estrategias, tips, ¿no? Sino que escribir implica también un problema de estilo, que ya entra pues como tal a jugar con el lenguaje. Entonces, para caracterizar a Louis Wolfson, Deleuze lo sitúa junto con otros dos autores que al parecer también fueron esquizofrénicos, como lo es Raymond Roussel y, y Brisset, Jean-Pierre, creo que es Jean-Pierre Brisset. Y entonces voy a comenzar la presentación, he hecho esta introducción con la lectura literal de ese pasaje del texto donde relaciona a Louis Wolfson con, con estos otros dos autores. Y dice de la siguiente manera: el conjunto del procedimiento del estudiante de lenguas, o sea, Louis Wolfson, que era un estudiante de lenguas, que él dice que era pues, esquizofrénico, estudiante de lenguas esquizofrénico, así empieza el esquizo y las lenguas, el libro de él, presenta analogías sorprendentes con el famoso procedimiento, a su vez esquizofrénico, del poeta Raymond Roussel. Raymond Roussel, del cual pues Foucault escribe un libro, ¿no? En el inicio de su obra Pensamiento y Filosofía, pues Foucault se interesa por la literatura. De hecho, vimos en el video de la entrevista de Les ese de estilo, donde para trabajar el problema del estilo, mmm, hay que tener sus reservas, sus distancias con respecto a la lingüística, porque le ha hecho mucho mal, digamos, al problema de la creación a nivel del estilo en literatura.
y entonces hay que contraponer lingüística a literatura. Entonces, más que trabajar autores de lingüística, si bien Foucault, Deleuze, todos estos autores, Guattari, fueron todos muy influenciados por la lingüística porque era el auge de ese momento. Ellos se sirven más es de la literatura como tal, ¿no? Que es un fenómeno, entre otras cosas, pues muy complejo de entender, ¿no? O sea, si usted quiere entender algo, pues de manera muy clara, muy lógica, ¿no? Muy racional, eh, pues estudie lingüística, ¿no? Semiótica, la teoría del signo. Ferdinand de Saussure, por ejemplo, el fundador de la lingüística, al que se le atribuye, entre muchos otros, Luis Hemslev. Pero intenta entender el problema del estilo en escritura desde la literatura misma, pues es más complejo, ¿no? Y más si uno intenta, como hacen Foucault, Deleuze y Guattari, eh, incluir estos fenómenos como de la esquizofrenia, estos fenómenos social e históricamente excluidos, ¿no? Que no se los tiene en cuenta, que son casos como de error, accidente, sí, que no sé, que la academia, la lengua, la academia, la institucionalidad del saber no discrimina, ¿no? Porque pues estos son locos, entonces lo que tiene un loco no tiene sentido, no lo va a tener en cuenta para la ciencia. Pues estos sí se aventuran a incluir y a tener en cuenta los enunciados esquizofrénicos, los enunciados de ciertas personas excluidas socialmente, ¿no? Que no tienen voz ni voto, que uno diría, bueno, no aportan nada o no crean nada, cuando es todo lo contrario, son los mayores productores, digamos, a nivel del deseo y a nivel del socius, ¿no? A nivel de lo social como tal. Si es que uno tiene una concepción de lo social bastante incluyente o que por lo menos está a favor de afirmar un derecho al libre pensamiento, porque si uno no afirma de entrada un derecho al libre pensamiento, pues uno está coartado, constreñido, limitado, y hay unas cosas sí se pueden decir, otras no se pueden decir. De hecho, la gran cuestión de Foucault a nivel de los estudios históricos sobre las formaciones del saber y demás, es por qué no todo puede ser dicho en una época determinada. O sea, toda época dice todo lo que puede, ¿no? Basta al final de lo que dice y de lo que ve. Pero lo realmente interesante es que a pesar de eso, no todo se puede decir ni todo se puede ver en una época. O sea, porque el discurso carcelario del dispositivo prisión surge en el siglo XIX y no antes, ¿no? En el siglo XVII, XVI, que entre otras cosas, pues ya esa distinción, lo normal y lo patológico, lo racional y lo irracional, pues ya se gestaba con filósofos como Descartes o como Kant, ¿no? Y curiosamente, paralelo a estos discursos del saber, por ejemplo, con Kant, nacían las sociedades disciplinarias. Entonces, ¿por qué cierto discurso sí? ¿Por qué antes no se podía ver la prisión? ¿O por qué, por ejemplo, en Colombia el SMAT solo nació en 1900, en los años 90, de 1990, y no antes? O sea, si era necesario el SMAT, pues debía haber SMAT desde el origen de la República, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero no, son fenómenos, dispositivos de saber y de poder que a la vez que siempre van hasta el final de lo que dicen y de lo que pueden y de lo que ven, no todo se puede decir ni todo se puede ver. Por ejemplo, el tema del sexo y de la sexualidad también, ¿no? Bueno, entonces, retomo, el conjunto del procedimiento del estudiante de lenguas presenta analogías sorprendentes con el famoso procedimiento a su vez esquizofrénico del poeta Raymond Russell. Y pues yo lo traigo acá porque realmente es muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con el ejercicio que voy a dejarles para que hagan pues, en casa o cuando se pueda.
Este manipulaba la propia lengua materna, el francés, en el caso de Raymond Roussel, en el caso de Louis Wolfson, el inglés, ¿no? Porque, eh, si mal no estoy, era norteamericano. El francés, con lo que convertía una frase inicial en otra de sonidos y fonemas similares, pero de significado absolutamente diferente. Entonces, el ejemplo que más citan, ¿no? Les lettres du blanc sur les bandes du vieux Villard, que traduce las letras de lo blanco en las bandas del viejo billar, y que él trastoca, digamos, manipulando esa lengua materna, diciendo las letras de lo blanco en las cintas del bandido viejo. O sea, en vez de Pilar, en vez de Vilar con B, pone Pilar, pillar, ¿no? Solo modifica esta letra, la B y la P, y ya el sentido de la frase es totalmente diferente. Entonces ese era su procedimiento para multiplicar los mundos posibles, ¿no? Porque obviamente este enunciado pues está en un contexto más amplio de la literatura de Raymond Russell, y que en ese momento se me escapa, no sé si era que él le está escribiendo a su mujer y que le está explicando dónde estaban pues, las letras de lo blanco en las bandas del viejo billar o del billar viejo, cuando en realidad eso enuncia un mundo que difiere totalmente de otro mundo, cambiando solo una letra, y es las letras de lo blanco en las cintas del bandido viejo. Entonces es como generar, multiplicar y generar otros mundos posibles, otras atmósferas dentro de un mismo enunciado, proceso enunciativo o supuestamente una realidad respecto de la cual uno solamente está designando su referencia, ¿no? Entonces es como si el propio enunciado se volviera su referencia. Y ahí es donde se descubre esa grieta, ¿no? Esa fisura del lenguaje donde, gracias y a partir de la cual, pues, el escritor va a crear prolíficamente, ¿no? En su literatura. Fonéticamente idénticas, salvo la B inicial de billar y la P de pillar. Una primera dirección producía el procedimiento amplificado, en el que palabras asociables a la primera serie se tomaban en otro sentido asociable a la segunda, que en francés significa a la vez taco de billar y faldones de una prenda de vestir, en el caso que nos ocupa de la chaqueta del bandido. De hecho, que creo que, bueno, no sé si se escribe así, pero me remite mucho a pensar en la nuca, ¿no? El cuello, la nuca en francés, ¿no? Otra dirección conducía al procedimiento evolucionado, en el que la frase inicial se encontraba a su vez aprisionada en unos compuestos autónomos como con j'ai du bon tabac, entonces tengo buen tabaco, y él descompone esa frase y dice j'ai tu beonde obat. Entonces, tengo buen tabaco, pues es el inicio de una canción popular francesa. Y la segunda, literal, o sea, literalmente, palabra por palabra, no significa nada. Es Cade tuvo onda alborada, pero tiene la misma sonoridad, o sea, conserva la misma sonoridad como Je du bon tabac, entonces, Ya de tu bon de obat. Entonces, es como distorsionar ahí la lengua para producir algo diferente. El segundo caso, pues no nos detenemos mucho en eso ni exhaustivamente. Yo lo traigo a colación porque va a estar en los ejercicios que vamos a hacer, pero pues nuestro tema es Louis Wolfson, no es Raymond Roussel ni Jean-Pierre Brisset, ¿no? Entonces, había otro caso célebre, el de Jean-Pierre Brisset. Su procedimiento fijaba el significado de un elemento fonético o silábico comparando las palabras de una o de varias lenguas en las que se hallaba. Después el procedimiento se amplificaba y evolucionaba para producir la evolución del propio significado en función de las diversas composiciones silábicas, como con los presos que primero estaban en el agua sucia, así pues estaban dans les salles au pris, en remojo en el agua sucia, significa literalmente,
Así pues, eran Sayo Pri, que Sayo es como, como en francés da a entender al sonido, ¿no? Como cerdos, unos cerdos apresados que se acababan vendiendo en la salle au prix, entonces la subasta. Entonces dan la salle au prix, significa en remojo en el agua sucia, significa unos cerdos apresados con la misma sonoridad y significa subasta, salle au prix. Entonces, pues se juega con esa sonoridad y el sentido al final es el mismo para los tres, ¿no? Para Louis Wolson, Raymond Russell y Jean-Pierre Brisset. Es descomponer la lengua materna, distorsionarla, hendirla, ¿no? Someterla a un tratamiento para multiplicar sus sentidos y para producir otra cosa diferente que la propia lengua, como con la lingüística, ¿no? Que nos dice algo, pues, que es muy pobre a nivel literario, como la mesa es verde. Es un enunciado que tiene, pues, una lógica, que tiene un referente, que tiene un sujeto de enunciado, un sujeto de enunciación, perdón, digamos, tiene una referencia, una designación, una manifestación subjetiva y también tiene una significación, la mesa, ¿no? La mesa que es verde. Entonces, es ceñirse a esa lógica que empobrece mucho el lenguaje. Entonces, estos autores lo que intentan es someter esa misma lengua que es dominante, que nos dice cómo son las cosas, entre comillas, para someterla a un tratamiento y produzca otras cosas, otra multiplicidad de cosas. Es un sentido o una finalidad, como se puede ver, pues puramente artístico, porque como decía Foucault, pues hay menos palabras que cosas y para designar cosas, pues, eh, y salir de esa relación de identificación, reconocimiento, reproducción o de correspondencia entre lo que se dice y la cosa, eh, pues habría que someter el lenguaje a un tratamiento, ¿no? Eso ya nos lo decía Deleuze en el video que vimos la clase pasada, de ese de estilo, eh, a un procedimiento, como se diría aquí con el caso de Louis Wolson y de Raymond Russell y de Jean-Pierre Brisset, ¿no? Dado que hay menos palabras que cosas, pues hay que distorsionar, someter a un tratamiento el lenguaje, llevarlo a un límite con visiones y audiciones para producir nuevos mundos, nuevos gestos, nuevos acontecimientos dentro del propio lenguaje. Es como empujar el lenguaje hacia un afuera, ¿no? O que el afuera se hienda dentro del lenguaje para producir variaciones, producir otras cosas, variaciones dentro de la misma lengua. Y por eso socialmente hablando se excluye y se desprecia mucho un enunciado esquizofrénico, ¿no? Porque suena a distorsión respecto al medio, no se lo tolera y entonces que se vayan voluntariamente al manicomio, ¿no? En el mejor de los casos, como Louis Wolson, pues sobrevivirá a través de la literatura, la escritura, escribirá un libro, en vez de decir estas incoherencias, aparentemente incoherencias a nivel social y público, pues las digo en un libro, digo que pues es una obra de literatura y ya es socialmente aceptado, digamos, o tolerado, ¿no? Eh, bueno, dice Deleuze, en los tres casos se extrae de la lengua materna una especie de lengua extranjera, a condición de que los sonidos o los fonemas se mantengan siempre parecidos. Esto es clave, ¿no? No se trata de una distorsión caprichosa per se, ¿no? Como para incomodar o molestar, aunque en cierta medida también lo es, sino que dentro de la lengua y
en función y siguiendo la lengua materna, se cree una lengua extranjera. Es con el mismo sonido, con las mismas sílabas, con los mismos fonemas, que se crea que se está diciendo lo mismo cuando en realidad se está diciendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Como este último me gustó, ¿no? Dans la saloperie, ça y pris, dans la salle au prix. Entonces, se multiplican los significados. La significación no es una sola y es como lo que se designa de modo estable, sino que es un sistema en perpetuo desequilibrio y se multiplica, ¿no? Se multiplica constantemente. Pues yo sé que ustedes deben tener en estos momentos muchas preguntas en la cabeza, ¿no? ¿Y esto para qué? O eh, ¿por qué yo distorsionar la lengua? ¿Por qué yo querer decir algo diferente respecto a lo que se supone que está diciendo? O sea, ¿por qué ese deseo de decir algo diferente a lo que, al sonido original, ¿no? Al significado, por lo tanto, original. Pues en el caso de Louis Wolfson es un asunto de supervivencia, era literalmente para sobrevivir, para soportar la lengua. En el caso de Raymond Roussel y de Jean-Pierre Brisset, eh, era por un tema, además de que pues también padecían la esquizofrenia, digamos que algo de necesidad clínica sí había allí. Había un sentido, sobre todo artístico, ¿no? De expresión, de multiplicar la expresividad en literatura, porque ustedes qué prefieren, que una misma frase con su significado, con su sintaxis, con su gramática, diga lo que dice de manera correcta y punto, o que esa frase se le multipliquen sus sentidos y sus significados y yo pueda decir mil cosas con esa misma frase, pues el artista preferirá lo segundo, digamos, decir la mesa es verde a decir, eh, pues no sé, no sé por qué no soy artista ni literato. La mesa es verde o bueno, no sé cómo sería con el mismo sonido decir algo diferente que la mesa es verde, ¿no? Bueno, eh, en Russell, por el contrario, es la referencia de las palabras lo que se pone en tela de juicio. Ah, bueno, se conserva el sonido, las bandas del viejo billar, las bandas del viejo bandido, pero ese bandido en vez de billar es lo que distingue a Russell de los otros, ¿no? La referencia de las palabras lo que se pone en tela de juicio y el significado no permanece idéntico, con lo que la otra lengua tan solo es homónima y sigue siendo francesa, pese a funcionar como una lengua extranjera. En Brisset, que pone en tela de juicio el significado de las proposiciones, se recurre a otras lenguas, pero para poner de manifiesto tanto la unidad de sus significados como la identidad de sus sonidos. Eh, pues, por ejemplo, diablo, ¿no? La palabra diablo eh, puede significar Dios antepasado, o bien diablo, o sea, descompone la palabra para decir otra cosa, pero que al final no va a significar nada, que carece de significado en francés, pero se pronuncia diablo, es diablo. De hecho, aquí a mí se me ocurría siempre que lo he leído, diablo, por ejemplo, en francés es el agua, ¿no? Con una E aquí al inicio, que de hecho ahora que la recuerdo, una estudiante en la Alianza Francesa aquí en Cali, con la que estudiábamos, que ya había estado ya en París, bueno, toda orgullosa, decía que le pareció muy cómico el día que cerca de la Torre Eiffel, ¿no? Había alguien vendiendo agua, ¿no? Entonces decía, lo. Entonces, ¿cómo vender agua? Eh, pues sí, porque pues es lo.
así es agua en francés, digamos, pero pues se veía y se escuchaba muy, muy cómico, digamos, muy extraño, ¿no? Diaboló, diablo. Bueno, en cuanto a Wolfson, cuyo problema es la traducción de las lenguas, lo que ocurre es que son todas las lenguas las que se reúnen en desorden para conservar un mismo significado y los mismos sonidos, pero destruyendo sistemáticamente la lengua materna inglesa de donde los extraen. Entonces, esto es lo clave. Destruyendo la lengua materna inglesa. O sea, sustituye, es como el barco de los argonautas, bueno, no me acuerdo el argumento en lógica clásica y todo que siempre usan de que hay un barco que poco a poco usted le va sustituyendo las tablas pues de las que se compone el barco poco a poco y la va sustituyendo y en 10 años está totalmente sustituido. Entonces usted diría, bueno, es el barco original, el principio de identidad, ¿no? ¿Es el barco de los argonautas o es otro barco? Porque ya todas las tablas son otras. Así hace Louis Wolfson con la lengua inglesa. Cada palabra del inglés, él la va sustituyendo con una lengua extranjera y al final se escucha como si fuera el inglés, pero con lenguas extranjeras. Eh, y esa fue su manera de sobrevivir, sustituir una lengua por otra, una relación de identidad con una lengua por otra. Bueno, si mal no estoy, me entró en duda si fonética y digamos a nivel del sonido suena igual, porque sería muy difícil, por ejemplo, sustituir agua en español por o en francés, water, ¿no? En inglés. Entonces el inglés para sustituirlo por una lengua extranjera, bueno, vamos a volver a leer esto a ver si nos dio la indicación. Cuyo problema es la traducción de lengua, lo que ocurre es que son todas las lenguas las que se reúnen en desorden para... Ah, ya. Entonces son las lenguas, o sea, fonéticamente es distinto porque las lenguas se reúnen en desorden para conservar un mismo significado. Bueno, y los mismos sonidos. Un mismo significado y los mismos sonidos. No sé si eso sea posible. De pronto, el propio Louis Bolson lo haya logrado, ¿no? Y destruyendo sistemáticamente la lengua materna inglesa donde los extraen. Y en eso se va a concentrar el ejercicio de escritura, ¿no? Que he titulado Louis Wolson y para acabar con la lengua materna, como haciéndole un guiño, ¿no? Entre comillas, de este texto de Anton Anarto, ¿no? Para acabar con el juicio de Dios, entonces, para acabar con la lengua materna. Pero ahorita lo vamos a mirar. Eh, entonces, bueno, hasta acá lo que quería traer literalmente del texto. Ahora vamos a ver las diapositivas que tengo preparadas para este tema. Y bueno, aquí lo pongo en pantalla completa, pero pues ojalá no se vaya a interrumpir el video porque yo grabo con Google Meet y si uno no está bueno, voy a estar saliendo de tiempo en tiempo para garantizar de que no se vaya a terminar la reunión, la grabación en este caso. Bueno, entonces ya hemos visto precedentemente los ejercicios de estilo de Raymond Queneau. Hoy vamos a ver otros tipos de ejercicio en la misma línea de los ejercicios de estilo para la escritura con el tema de Louis Wolfson. Respecto al libro de Louis Wolfson, El esquizo y las lenguas, dice Deleuze, se trata de visiones espléndidas, acontecimientos puros que se desarrollan en el lenguaje y que sobrepasan tanto las condiciones de su aparición como las circunstancias de su efectuación. Como una música excede la circunstancia en la que se la toca y la ejecución que de ella se hace.
Bueno, aquí hay una primera indicación muy interesante, ¿no? Y es entender o asumir el lenguaje como plagado de acontecimientos puros, ¿no? De visiones espléndidas, estos pues, están alineados con el tema que les dije al inicio del esquizoanálisis, con delirios histórico-mundiales, con alucinaciones. Digamos que uno lee una frase, un enunciado, uno lee un libro de literatura y entra en un mundo alucinante, digamos, esquizofrénico en ese sentido. Y lo interesante acá es que lo que dice de la música, ¿no? Como una música excede la circunstancia en la que se la toca y la ejecución que de ella se hace. A mí siempre me ha llamado la atención cómo en ciertos territorios, ciertas regiones, por ejemplo, de la ciudad, eh, llega uno y de repente hay una canción o una música del siglo pasado, o sea, con bastantes años, ¿no? De los años 80, 70, bueno, la salsa, bueno, aquí en Cali, ¿no? Que se escucha mucho y esto. Y uno dice, bueno, se quedaron estancados en el tiempo, uno la escucha y es como un viaje al pasado, ¿no? Pero no es por eso, es porque la propia música excede la circunstancia en la que se la toca. Y eso vale para todo arte, ¿no? Un arte es como intempestivo o como que escapa a linealidades históricas. Y cuando uno lee un poema de cualquier artista, ¿no? Rambo, por ejemplo, uno lee su poema Sensación y habla de la osa mayor y todo esto, uno se traslada, es como si uno se trasladara allá al siglo XIX y, eh, digamos, hay un exceso, ¿no? En el arte eh, que sobrepasa esas circunstancias históricas, sociales. Digamos que es como si el arte se diera y los acontecimientos del lenguaje en literatura se dieran por fuera de sus condiciones históricas, ¿no? Y de la manera como se la ejecutó. Obviamente la circunstancia y la condición en la que uno lee un poema en Cali, pues es muy diferente al norte de Francia o cualquier otra circunstancia y cualquier otra condición, ¿no? Pero digamos que esto es lo que moviliza una potencia esquizo, digámoslo así, del lenguaje, y es aproximarse al lenguaje como eso que está plagado de visiones espléndidas, acontecimientos puros que están en el lenguaje y que sobrepasan esas condiciones de su aparición y de las circunstancias de su efectuación. Es como habitar una región extratemporal, ¿no? Por fuera de las continuidades y linealidades históricas o del tiempo. Es como el arte como que activa una acción contra el tiempo, contra el propio tiempo, y es de esa potencia de la que se sirve el escritor, en este caso pues Lewis Wolfson, escrito pues por Deleuze. No se trata de entender, interpretar o significar nada. El procedimiento llevado a cabo por Lewis Wolfson va más del lado de los ritmos, las consonantes, los juegos de palabras, para hacer ver ciertas cosas insospechadas, inesperadas, irracionales o aberrantes, aunque con una cierta lógica, creando una lengua extranjera en la propia lengua, haciendo balbucear la lengua. Se trata de llegar a un proceso vital capaz de producir una visión más allá de toda lingüística y de las condiciones y las circunstancias en las que se enuncia algo, ¿no? Eh, es como un proyecto vidente, ¿no? El escritor es como una especie de vidente y se hace vidente. Y ese es el efecto o la consecuencia que puede producir un enunciado esquizofrénico, hacer ver algo que antes no se podía ver en el marco de las circunstancias y las condiciones neuróticas, demasiado neuróticas de la humanidad y su exceso de normalidad, ¿no? Bueno, estamos hablando de esto, pues, eh, finales de los años
90, finales del siglo pasado, ¿no? 1990, 93 fue publicado este libro de Deleuze sobre donde está el tema de Louis Wolfson, porque pues hay nuevas teorías de quiénes son los nuevos deleuzianos. Podríamos preguntar allí donde Deleuze un día preguntó quiénes son los nuevos nietzscheanos, de que esa relación capitalismo-esquizofrenia pues ya ha ido demasiado lejos y es el propio capitalismo el que se ha vuelto esquizofrenia. Y entonces promover esto, estas nuevas lógicas aberrantes de la lengua, del lenguaje, de la creación literaria, pues son reproducciones de las propias condiciones y circunstancias del capitalismo, ¿no? O sea, es como si el arte se hubiera llegado a igualar respecto de su exceso. Eso no lo toleraría bajo ninguna manera Deleuze, pero pues hay muchos críticos como Franco Bifo Berardi o Mauricio Lazarato o un gran deleuziano muy admirado, digamos, sobre todo por sus amplios desarrollos y reflexiones en el arte, como lo es Stephen Sepke, con Z y K, ¿no? Eh, que entre otras cosas lo he estado leyendo últimamente porque es de una pluma sin igual, ¿no? Escribe maravillosamente, es un gran teórico, yo diría incluso de cabecera. Pero bueno, esa no es la cuestión, estamos finales del siglo XX, entonces hay que, a pesar de que el arte desborda, hablando de los desbordes, la circunstancia, eh, es, digamos, nos conviene en este momento señalar la circunstancia de finales del siglo XX donde se dio todo esto. Así, bueno, aquí vamos a retomar cosas que ya hemos visto en clases pasadas, pero no está de más repetirlas. Para la lingüística, la lengua es un sistema homogéneo y coherente. Por ejemplo, el modo como se entiende un fenómeno como el Spanglish es para la lingüística descomponiendo cada proposición en inglés-español. O sea, cada lengua se referencia a su sistema y por lo tanto homogeneiza algo que en sí mismo es heterogéneo, no como el Spanglish, de la parte que corresponde al inglés, la parte que corresponde al español, casi que contrariando punto por punto a Louis Wolfson, que pretende todo lo contrario, ¿no? Es como descomponer su lengua materna para hacer soportable la vida, eh, y referenciando cada parte al sistema de su lengua. Sin embargo, desde el punto de vista del enunciado, quien usa el Spanglish pasa en transversal de un sistema a otro, entonces estamos en el polo puramente esquizofrénico como proceso, como procedimiento, sin descomponer el enunciado o la proposición en un paso que es indiscernible, procesual y que constituye un devenir minoritario, lengua bastarda, extranjera y balbuceante. Entonces, esto viene muy bien pues, para estos tiempos y circunstancias y condiciones, y es el problema de los inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, alguien que habla Spanglish, pues es condenado por debajeado, es estigmatizado, es eh, excluido, ¿no? Es es que se me olvidó la palabra, homofobia es que llama, bueno, homofobia o, bueno, esta fobia a los extranjeros, ¿no? Eh, bueno, denme un segundo, yo busco la palabra porque es que me causa un poquito de impotencia, ¿no? Xenofobia, con X, ¿no? La xenofobia. La xenofobia es el miedo, rechazo, odio o aversión hacia los extranjeros o personas de culturas diferentes, manifestándose a través de actitudes, prejuicios y comportamientos discriminatorios. Es una construcción social basada en la desconfianza hacia lo ajeno que limita derechos y puede derivar en violencia, siendo a menudo motivada por factores económicos o culturales. Entonces, eh, de hecho, bueno, es que son cosas ya muy delicadas, ¿no? Que se meten con cuestiones políticas, pero no, uno lo ve, o sea,
En Francia también hay mucha discriminación. Si uno habla mal el francés, entonces el francés hace un esfuerzo por hablar en español, como quien dice, para que usted no manche la lengua, yo me rebajo a hablar en español en vez de que usted se digne a hablar en francés, ¿no? Entonces ese, o sea, es muy sutil, ¿no? Es muy molecular, es muy, Deleuze lo llamaría un microfascismo, ¿no? En el lenguaje, en la lengua. Entonces, para que vean lo que está en juego con este tema de cómo entender el lenguaje, la lengua, el enunciado, eh, va a cuestiones muy moleculares, muy de gestos microfísicos o que se vuelven microfascistas, ¿no? De exclusión, de xenofobia, de estigmatización, ¿no? Eh, entonces, alguien hablando Spanglish en Estados Unidos, pues corre el riesgo de que lo apresen, lo cojan y digan, bueno, ¿dónde están sus papeles? ¿Está en regla? Y el Spanglish es el ejemplo que yo pongo, es mío, de mi autoría el ejemplo, para hacer entender esto. Es el ejemplo de ese polo esquizofrénico y ya no paranoide de romper barreras, ¿no? De pasar del inglés al español de esa manera como tan eh, olímpica o tan sin problemas, ¿no? Sin paranoias. Entonces lo que quieren es subordinar ese polo esquizofrénico como proceso, de hacerlo desembocar a una condición clínica y hacernos a todos unos paranoicos. Entonces usted, mucho cuidado si habla mal el inglés, si habla Spanglish en vez de English, entonces pronuncie bien, hable bien, ¿cierto? Entonces es remitir la lengua y por lo tanto el pensamiento y el espíritu pues a, a unas reglas universales y homogéneas de la lengua en ese caso, ¿no? Las reglas del enunciado están en variación continua en la heterogeneidad, que es la enunciación. Bueno, esta es la postura de Deleuze y de Foucault. De hecho, ahorita vamos a ver una cita donde se caracteriza el saber como eso que toma en cuenta la variación continua en la heterogeneidad, que es la enunciación y que arrastra flujos provenientes de muchas partes, sin exclusiones o más bien incluyendo a la propia exclusión, ¿no? Es una disyunción inclusiva porque pues hablar de todas maneras, verbalizar, pensar, pues es un procedimiento disyuntivo, pero es muy diferente si lo disyuntivo desemboca en un movimiento de homogéneo de universalización y de equilibrio de la lengua, como una especie de, en el límite como de juicio de Dios, a si usted lo desemboca en un movimiento de inclusión de la propia diferencia, de la propia variación en la lengua. Eh, Qué pena si me rasco mucho la nariz, pero es que me da como nervios estos temas y me produce como una alergia. Bueno, para la lingüística, por el contrario, hay reglas de homogeneidad con unas constantes internas al enunciado que hacen de él una estructura lingüística. No hay estructura, sino multiplicidad en el enunciado. Esa es la tesis que se va a defender acá y por eso literatura más que lingüística, ¿no? Como hemos visto. Para ilustrar un poco cómo el lenguaje no conoce fronteras y arrastra todo como un flujo, he aquí una cita de Deleuze sobre Foucault y su concepción del enunciado. Dice, dice Deleuze sobre Foucault, el saber no es ciencia, ni siquiera conocimiento. O sea, esto es importante porque Luis Wolfson va a hablar del saber. Habíamos visto, ¿no?, que el saber es lo que a él le posibilitaba soportar la vida, sacarla del sufrimiento, en el límite incluso justificarla, a pesar de que la vida es injustificable. O sea, no se deja ajusticiar o no es justa o no necesita justificación, no necesita que uno le otorgue un sentido extrínseco a ella, pero para él es su salvación el saber, ¿no? Eh, Porque es el que le posibilita, por ejemplo, alimentarse, los alimentos, ese paralelismo entre palabras y alimentos que está en el texto de Luis Wolfson.
El saber no es ciencia, ni siquiera conocimiento, o sea, esa pretensión clásica del conocimiento. Lo esencial es haber descubierto y recorrido esa tierra desconocida en la que una forma literaria, una proposición científica, una frase cotidiana, un sinsentido esquizofrénico, etcétera, son todos ellos enunciados, sin embargo, sin común medida, sin ninguna reducción ni equivalencia discursiva. O sea, se mantiene la diferencia, se mantiene la disyunción incluyéndola, o sea, se la mantiene incluyéndola, es una disyunción inclusiva, entonces no importa si son enunciados científicos, cotidianos, esquizofrénicos, literarios, todos ellos hacen parte de un flujo que produce algo, produce efectos, ¿no? Sobre lo real. Este punto nunca había sido alcanzado por los lógicos, los formalistas o los intérpretes. Ciencia y poesía, los dos son saber. Es decir, no como Platón, ¿no? Desde la República decía que los poetas hay que sacarlos de la República porque son mentirosos o trabajan con ficciones dentro de algo que ya es ficción, que es lo sensible, que es la sombra de la idea. Pues no, hay que incluir a los poetas dentro de la República, dentro del Estado, y ambos son saber, tanto ciencia y poesía son saber, ¿no? En el enunciado coexisten variables de todo tipo, variables morales, científicas, territoriales, etcétera, que son internas al enunciado. Así, la homogenización que lleva a cabo la lingüística es una abstracción ilegítima, pues no tiene en cuenta el paso y las zonas de indiscernibilidad propias al enunciado, su procedimiento. Es, como les digo, hacer caer algo que es procedimental a algo patológico, a algo, sea la neurosis, sea la paranoia. En todo caso, es hacer caer la situación a un estado clínico, ¿no? En vez de creativo o literario o artístico, propiamente procedimental. A su turno, la frase remite a un sujeto de enunciación que difiere del sujeto del enunciado. Así, para la frase en lingüística hay constantes intrínsecas, yo como sujeto de enunciación, independientes de variables extrínsecas, todos aquellos que pueden decir yo. En el enunciado, por el contrario, hay muchos sujetos heterogéneos, un rumor, un murmullo del se habla. De hecho, hay una frase que dice, un pueblo habla a través de mí. Cuando uno habla con ese acento marcado, ¿no? El caleño, el paisa, el costeño, el rolo, bueno, no sé. No es el sujeto el que habla, es un pueblo, es una región, es un territorio, es una cultura, es un grupo, un grupúsculo, así sea inconsciente, así sea molecular, así sea ausente, pero siempre se habla con un acento, siempre se habla con una variación en la lengua que se habla, ¿no? No en la lengua como idioma abstracto, sino en su operatividad, en su funcionalidad, en su procedimiento, ¿no? Lo que hay, no hay un sujeto detrás del que habla, hay un se habla, ¿no? Hay un, creo que se dice glosolalia, ¿no? Un rumor, un murmullo como impersonal que no centraliza el discurso sobre alguien, sino que lo dispersa, lo esquizofreniza y pone a delirar en un espacio heterogéneo y anónimo, sin referente, y que va continuamente de un sistema a otro sistema. Es lo que vemos en Luis Bolson. El enunciado tiene regularidad y no homogeneidad. Arrastra en su procedimiento diversas lenguas en una sola lengua. Eso es lo que hace Luis Bolson, ¿no? Arrastrar en un mismo procedimiento diversas lenguas, sin embargo, en una misma lengua, perdón, en una sola lengua. Eh, pues es increíble que alguien haya logrado hacer eso, ¿no? Así, para la lingüística, el referente en la proposición son las constantes intrínsecas, fonológicas, gramaticales, semánticas, eh, como universales independientes de variables extrínsecas.
la época, los rasgos no pertinentes, los hábitos, los acentos, modismos, etcétera. Eh, entonces, sí, hay una independencia de las reglas internas de la lingüística, independientes de variables extrínsecas. Es lo que Saussure, por ejemplo, distinguía entre lenguaje, lengua y habla. Digamos, el habla es la que es la lengua verbalizada, es pasar al acto algo que es potencial y virtual, que es la lengua, y eso es, él lo denomina el habla, pero él distingue el habla y él dice el habla es circunstancial, es contextual, está sometido a accidentes, entonces estoy aquí hablando y pasó un pájaro, entonces entro a balbucear, entro a tartamudear, pero esos tartamudeos, esos accidentes, esas contingencias, esas variables son extrínsecas a la lengua y no la definen, según Saussure en ese caso y según Chomsky, por ejemplo. Pero Deleuze y Foucault, y estudiando a Louis Wolfson y estos literatos como Raymond Roussel y Jean-Pierre Brisset, nos van a decir que esas variables extrínsecas sí son internas y sí pertenecen a la lengua. Por eso ese tratamiento de deshacer la lengua materna a través de lenguas extranjeras es todo un acto de subversión, herejía, de sublevación contra la lengua que hace Louis Wolfson y que pues un lingüista pues de pura cepa, digamos, condenaría, porque usted está transigiendo, está transgrediendo la lengua materna a través de otras lenguas, está eh, destruyendo, digamos, casi que al propio espíritu, y por eso pues, se decía que Luis Bolson era esquizofrénico, ¿no? El enunciado esquizofrénico o el procedimiento tiene así reglas de paso que son opuestas a las reglas proposicionales del sistema homogéneo, la estructura, y tiene reglas de variación que son ellas mismas variables. El enunciado, así como los delirios, son inseparables de un mundo geohistórico y como acontecimiento afecta ese mundo y entraña con él un devenir que no depende exclusivamente de una referencia a la manera de la lingüística. Por ejemplo, la mesa es verde es una proposición cuya referencia externa puede ser que la mesa sea blanca. Encontré un unicornio sería para la lingüística una referencia vacía, pero no por ello no constituye en sí mismo un enunciado. Así, la lingüística predetermina lo posible, bueno, esto ya es mío, digamos, yo para enriquecer el contenido acá y para explicar un poco mejor, ¿no? O más. La lingüística predetermina lo posible en relación a las referencias, lo real, ¿no? Entonces la mesa es verde o en vez de un unicornio, ¿cierto? Que pues uno diría eso no es real, ¿no? Entonces, mucho cuidado, la lingüística predetermina, o sea, le dice de antemano a los artistas, a los escritores, vean, no escriba sobre eso porque eso no es posible, pues predetermina lo posible en relación a las referencias, lo supuestamente real, ¿no? Entonces es una escritura puramente referencial, la de la lingüística. Mientras que el enunciado, así como lo entiende Foucault y Deleuze, el enunciado, y Guattari también, ¿no? A través del esquizoanálisis, el enunciado sin referencia abre un campo de posibles que es lo virtual o lo potencial, ¿no? Y que se sale de la lógica de lo posible real y que procede por integración entre sistemas homogéneos, como hace Louis Wolfson. Integra varios sistemas en sí mismos homogéneos, que son las diversas lenguas, en una sola lengua. A él le gustaban, si mal no recuerdo, eran el francés, el alemán, el hebreo, creo que esas tres básicamente, para deshacer la lengua materna del inglés en su caso. En favor de una nueva lógica que es la de lo virtual actual, que eso es una distinción pues muy deleuziana, ¿no?
Integración entre diferencias, sistemas heterogéneos. Sustituir lo posible real que nos dictamina la lingüística y las teorías del lenguaje, ¿no? Las filosofías del lenguaje, en favor de lo virtual actual, que pues es una tendencia mucho más artística y de multiplicación de posibles, no un posible predeterminado, ¿no? Por eso ya no se llama lo posible, sino lo virtual. Lo virtual es lo que incluye incluso lo imposible como efectuación. El esquizofrénico sería eso, sería como la evidencia de lo imposible. ¿Cómo es posible? O sea, si el mundo, si la vida fueran racionales y razonables, ¿cómo ha permitido y cómo ha producido a un esquizofrénico, ¿no? Entonces sería como una pregunta muy básica en temas de legitimación en el lenguaje y en el enunciado de esas cuestiones, ¿no? Porque al final, en el fondo, pues este es un tema, pues un problema de legitimación, ¿no? De derecho, el derecho a que un esquizofrénico hable, a que un esquizofrénico escriba libros, se pronuncie, diga algo, someta la lengua a un tratamiento y no simplemente respete la lengua o el sistema hegemónico dominante de la lengua, ¿no? Que entre otras cosas, en su tendencia a la homogenización, mata a otras lenguas menores, ¿no? Como acá en Latinoamérica o aquí en Colombia, la lengua Misak, que lucha contra la lengua dominante del Estado, ¿no? El castellano, el español, etcétera, ¿no? Las diversas lenguas menores, en función de sus creencias, de sus ritos, religiones, ¿no? De sus vidas. En Wolfson, el procedimiento en sí mismo es su propio acontecimiento, que no tiene más expresión que el potencial. Aquí viene, el potencial es una reafirmación de lo que vengo de decir de lo virtual, ¿no? Y preferentemente el potencial pretérito propio para establecer un lugar hipotético entre una circunstancia externa y una efectuación improvisada. Para cerrar esta primera parte de Luis Wolfson, porque el texto, aunque es corto, se divide en dos partes bien diferenciadas, y una vez hablando sobre esta cuestión de la lengua, de las lenguas extranjeras, del procedimiento que hace Luis Wolfson para sobrevivir, y otra parte que ya entra en este tema de la alimentación, de la anorexia, que va de la mano y que es paralelo al de la esquizofrenia, y que va a desembocar en una resolución al final de ese paralelismo entre vida y saber que ya les he anunciado desde el inicio, ¿no? Dice, el problema más general como fundamento de esas equivalencias se expone al final del libro, vida y saber. Alimentos y palabras maternas son la vida, lenguas extranjeras y fórmulas atómicas son el saber. ¿Cómo justificar la vida que es sufrimiento y grito? ¿Cómo justificar la vida, malvada materia enferma, ella que vive de su propio sufrimiento y de sus propios gritos? La única justificación de la vida es el saber, que constituye él solo lo bello y lo verdadero. Eh, sí, es un poco lo que ya les había dicho preparándolos para esta parte, ¿no? Y es para poder sobrevivir un sufrimiento que es subjetivo, que es mental, ¿no? Que es esquizofrénico en el caso de Luis Wolfson. Lo objetivo lo transfiero hacia un saber atómico, ¿no? Que atomiza la, la, el lenguaje para hacerlo vivible, ¿no? Pues porque vida y lenguaje pues van muy de la mano. Casi que uno diría el ser humano es lenguaje o es esa institución del lenguaje al singular. Habiendo desarrollado las relaciones complejas entre vida y saber, con, entre otras, en el texto, ¿no? Porque no se trata de leer todo el texto al pie de la letra, el de Deleuze sobre Luis Wolfson, las de alimentación, psicoanálisis y cáncer, o sea, porque al parecer, no estoy seguro, pero al parecer la madre de Luis Wolfson murió de cáncer. Entonces esa es una evidencia, y pues no es solo el caso de Luis Wolfson, es el caso de muchas personas a nivel mundial, de que la vida es sufrimiento, no metafóricamente ni nada, la vida
es sufrimiento desde el momento en que a alguien le da un cáncer, por ejemplo, o sea, eh, y qué es lo que combate ese cáncer? El saber atómico, ¿no? Dice Luis Wolfson. Entonces, estas terapias de, de choques atómicos, ¿no? A las que se somete la vida, a las que se somete la vida celular, orgánica, ¿no? Es esa lucha del saber, eh, iba a decir contra la vida, pero no, es contra la vida, pero en favor de la vida, ¿no? Hacia la vida, del saber hacia una especie de justificación de la vida, que al final no es justificación, como he aclarado varias veces. Eh, Habría que retener lo siguiente: no es mi lengua la que es materna, es la madre la que es una lengua, y no es mi organismo el que procede de la madre, es la madre la que es una colección de órganos, la colección de mis propios órganos. Lo que se llama madre es la vida, y lo que se llama padre es lo extranjero, todas esas palabras que no conozco y que atraviesan las mías, todos esos átomos que no paran de entrar y salir de mi cuerpo. No es el padre quien habla todas las lenguas extranjeras y conoce los átomos. Son las lenguas extranjeras y las combinaciones atómicas quienes son mi padre. El padre es el pueblo de mis átomos y el conjunto de mis glosalias, resumiendo, el saber. Bueno, es algo que yo ya había advertido y había anunciado, de que el padre es el saber, la madre es la lengua, y, y acá Deleuze hace algo que pues es muy común en su escritura, que me parece del orden de lo genial, y es cómo él poco a poco nos va haciendo ver que hay cercanías muy fuertes, muy profundas entre Luz Wolfson y Antonin Artaud, con este tema de los órganos, de la vida, ¿no? Del cuerpo, de las tentativas de casi que enunciarlo por Luz Wolfson, ¿no? De un cuerpo sin órganos, que sería la verdadera vida, ¿no? La vida intensa, la vida intensiva, y no la organización orgánica de los órganos que someto al saber, ¿no? El saber médico, al saber que intenta disque justificar la vida, pero la vida escapa, la vida huye, ¿no? La vida no es organizable en ese sentido. Y él vive las palabras como átomos que entran y, que entran y salen de su cuerpo. Él sufre las palabras, hay que insistir mucho en eso, por eso lo he hecho desde el inicio, para entender a Luis Bolson, y es que él siente las palabras como heridas en su cuerpo, o sea, él sufre la lengua. No es una cuestión metafórica, no es una cuestión de, pues obviamente esto es esquizofrenia, porque pues si fuera una cuestión real, pues todo el mundo viviría sufriendo su lengua, literalmente sufriendo, pero en el caso de él es porque es esquizofrénico y porque sufre su lengua como esos átomos que lo atraviesan a él, ¿no? Pero es muy interesante, me parece que esta cita sintetiza muchísimo de la cuestión de lo que afronta pues Luis Bolson, ¿no? Y para cerrar, luego les leeré el taller para que lo hagan en casa por su cuenta. Si quieren, vuelven a ver el video para que, si les quedó alguna duda o demás, me escriben allí en la caja de comentarios de YouTube para retroalimentación, o en la siguiente clase, ¿no? Que de hecho es mañana. Eh, Apuntan si tienen dudas para complementar. De hecho, la clase anterior ya habíamos aclarado cosas de lecturas pasadas como la literatura y la vida, y esos momentos son importantes porque pues, lo interesante es que pues entiendan los textos, que no los asimilen o los vean como consignas o como eslogans, ¿no? Como eh, ortodoxia, ¿no? Como algo dogmático, sino que
pues haya un mínimo de entendimiento, si es que la cuestión es de entender, sino de sentir y experimentar, ¿no? Dice, el procedimiento empuja al lenguaje a un límite, no por ello lo traspasa. Mucho cuidado. Destroza las designaciones, los significados, las traducciones, pero para que la lengua afronte de una vez, del otro lado de su límite, las figuras de una vida desconocida y de un saber esotérico. Tal vez Wolfson se quede en el borde, prisionero de la locura, prisionero casi razonable de la locura, sin poder desprender de su procedimiento las figuras que apenas vislumbra, pues el problema no estriba en superar las fronteras de la razón, sino en atravesar como vencedor la sinrazón. Entonces se puede hablar de buena salud mental, incluso aunque todo acabe mal. Entonces es una cita muy bella porque Deleuze, bueno, eso habría que profundizarlo porque es que él lo dice, y en este libro Crítica y Clínica lo dice en muchísimos lugares. Por ejemplo, cuando veamos Bartleby, va a volver sobre ese tema. El texto sobre Spinoza también habla de estas figuras, las figuras de una vida desconocida, de un saber esotérico, y es como salir de la lengua como eso que nos hace sufrir, ¿no? Como ese conjunto de órdenes, de consignas hacia la vida, de algo que en su sistema homogéneo y homogeneizante, ¿no? Le impone cercos a la vida para encontrar algo que está más allá del lenguaje o de la lengua y que son esas figuras, ¿no? Él dice, eso deja intuir al final del texto de Les que Louis Wolfson como que intuyó esas figuras, pero que al final no alcanza a ir hasta allá. No, él se queda en el borde, ¿no? Prisionero de esa locura, pero no llega hasta esa otra vida, ¿no? Hasta esa vida inorgánica de las cosas, o más que orgánica, sino que él vive, se queda viviendo en esa frontera entre el sufrimiento de la vida de los órganos u orgánica, ¿no? Y ese saber esotérico, perdón, esotérico, no, extranjero, que viene de otra parte, para hacerle vivible esa vida que él sufre, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, él se sirve de ese procedimiento, hace todo lo que puede, eh, deconstruye o destruye su lengua materna a través de lenguas extranjeras, hace que el saber a su manera justifique o redima esa vida, la haga soportable y vivible, pero hay un más allá, ¿no? Que Wolfson no atraviesa, porque tal vez es lo que dice aquí al final, ¿no? Pues figuras que apenas vislumbra, pues el problema no estriba en superar las fronteras de la razón, sino en atravesar como vencedora la sin razón. Entonces se puede hablar de buena salud mental, incluso aunque todo acabe mal. Eso es como un guiño a el caso de este poeta, de los diversos poetas malditos, ¿no? Que acabaron mal. Gerard de Nerval, que tiene un poema bellísimo, no me acuerdo en ese momento cómo se llama, donde él dice, y dos veces crucé triunfante el Aqueronte, ¿no? O sea, logró triunfar, logró atravesar triunfante la sinrazón, la muerte, la locura, y volvió del país de los muertos y resurgió, pero en la tercera ida ya no volvió, ¿no? Fue un viaje sin regreso, fue un viaje sin retorno, y él lo encontraron a Gerard de Nerval colgado en su habitación, ¿no? Se había suicidado. Eh, Porque pues estas cuestiones de potencias, la escritura como potencia, el arte como potencia, pues terminan desbordando, hablando de los desbordes, ¿no? Termina desbordando al autor y se lo engulle, ¿no? Engullido por su obra. Pero tal vez se trate de esto, y Luz Wolfson, pues en ese sentido es muy ejemplar porque pues es un caso de supervivencia y de cómo él logra vencer esa sinrazón y logra sobreponerse a su esquizofrenia a través de la escritura como proceso. Bueno, entonces les voy a leer sucintamente de manera inteligible lo que más se pueda
el ejercicio de escritura, que dice de la siguiente manera. Desbordes de la escritura, Louis Wolfson, y para acabar con la lengua materna, o para finir avec la lengua materna, haciéndole el guiño a Antonin Artaud, ¿no? ¿Quién es Louis Wolfson? El estudiante de idiomas. Yo había sacado copias de impresas de este texto. Yo mañana, si hay clases, si hay normalidad y todo, les paso la copia impresa por si no quieren trabajarlo digital. De todas maneras, les estaré enviando el correo junto con el link del video que estoy elaborando en este momento, eh, el texto Word de este ejercicio de escritura, ¿no? Louis Wolfson no se llama a sí mismo escritor, sino el estudiante de la lengua esquizofrénica. Es un estadounidense que, debido a su condición mental, desarrolló un rechazo absoluto hacia su lengua materna, el inglés. Para él, escuchar una frase en inglés de boca de su madre es una agresión física. Los sonidos lo penetran y lo hieren. El procedimiento, Wolfson, cómo funciona su cabeza. Para sobrevivir al dolor del inglés, Wolfson inventó un sistema de traducción instantánea. Su regla es, mucho cuidado, convertir cada palabra inglesa en una palabra extranjera que suene parecido, ahí está la clave de mis dudas de ahora, que suene parecido y signifique lo mismo. Está en negrilla por eso, porque esta es la idea, ¿no? Convertir cada palabra inglesa en una palabra extranjera que suene parecido y signifique lo mismo. De hecho, voy a adelantar por qué esto sería un ejercicio de estilo. Eh, Esto es un ejercicio de estilo? Porque obliga al estudiante a abandonar el cliché literario, decir estoy triste o tengo miedo, y le exige crear un nuevo lenguaje técnico para describir la realidad. Es lo que Deleuze llama el procedimiento, crear una máquina de escritura que transforma la vida en un protocolo. Para que retengan bien esto, porque esto no está en las copias, esta parte. Aquí la verdad, tengo que confesaros que me apoyé para ayudarme a crear estos ejercicios en la inteligencia artificial Gemini. No hay que darle los derechos a la inteligencia artificial, pero pues obviamente fue con toda mi orientación, pues porque las inteligencias artificiales pueden cometer errores, ¿no? En ese sentido, pues de que el lenguaje no excluye nada, es un mismo flujo, pues aquí tenemos un flujo de inteligencia artificial que hace parte. El objetivo, que el inglés desaparezca y se convierta en un popurrí de idiomas. Francés, alemán, ruso, hebreo. Ah, bueno, el ruso era el otro idioma que le gustaba a Louis Wolfson, además del francés, alemán y el hebreo. Ejemplo, la frase inglesa, don't trip over the wire. No tropieces con el cable. La transforma en una mezcla de alemán, francés y hebreo, que dice, tu nicht trebuscher über et zwirn, donde trip suena trebuchet, francés, over, del inglés, ¿no? Suena a über, vire suena a zwirn, también en alemán. Entonces, vale, intentar leerlo, a ver si suena parecido, significando exactamente lo mismo y sin embargo siendo puras lenguas extranjeras. Don't trip over the wire. Bueno, no sé cómo se pronuncia, si es wire o wire, creo que es wire. Don't trip over the wire. Du nicht trebuscher über et Zwirn. Bueno, suena parecido. No, no mucho, pero es como más larga. Pero bueno, eso le permitió sobrevivir a Luz Wolfson. La perspectiva de Deleuze, estilo y salud. Deleuze explica que Wolfson no está haciendo literatura tradicional, sino que está realizando un protocolo de actividad. Mientras que un escritor normal busca tener un estilo, Wolfson busca curarse a través del lenguaje. Para que vean que la cuestión de estilo es una cuestión de supervivencia en el caso de Wolfson, ¿no? La lengua como enemigo. Para Wolfson, la lengua materna es tóxica.
La lingüística es para él un asesino ritual de esa lengua que lo hiere. Bueno, la comparación con Raymond Russell, Deleuze compara a Wolfson con el escritor Raymond Russell. Russell usaba frases que sonaban igual, pero significaban cosas distintas para crear historias fantásticas. Eso era una cuestión literaria o de creación literaria o o de ficcionar o de artística, ¿no? Ejemplo, las letras del blanco sobre las bandas del viejo billar contra las letras del blanco sobre las bandas del viejo pillar, que es el viejo pillo, ¿no? La diferencia es que Russell crea una obra de arte, mientras que Bolson intenta salvar su vida. De los ejercicios, el estilo como procedimiento. Estos ejercicios buscan que el estudiante deje de ver la escritura como expresión de sentimientos y la vea como una máquina de transformación. Ejercicio uno, son tres nomás, ¿no? El traductor sordo, inspirado en el procedimiento general. Objetivo, romper la conexión automática entre sonido y significado. Pues, como ya les dije, para ejercitar el estilo en escritura. Instrucción, elige una frase que te resulte molesta o muy cotidiana. Ejemplo, lávate los dientes antes de dormir. Tarea, debes traducirla a una lengua inventada o a una mezcla de otros idiomas que conozcas, pero respetando únicamente el sonido de las consonantes. Ejemplo, lávate, lava, lávate, o sea, español y francés. Dientes, dantes, inglés alemán inventado, dantes. Lávate, le dantes, o lávate, lávate los dantes. De lávate los dientes suena igual, pero significan cosas diferentes en una lengua inventada o en una lengua extranjera. Resultado, crear un párrafo corto que sea ininteligible, pero que al leerse en voz alta mantenga el fantasma sonoro de la frase original. Lávate los dientes. Lávate los dientes. Entonces es como sonoramente, de hecho, es como jugar con el francés, ¿no? Que siempre termina así como con, eh, como si hubiera tilde en las últimas palabras, ¿no? Ejercicio 2. El diccionario de supervivencia inspirado en la equivalencia palabras alimentos, nourritures. Wolfson conectaba las palabras con la comida y las calorías para neutralizarlas, porque era anoréxico además, ¿no? Instrucción. Escojan tres palabras que representen algo que les genere ansiedad. Ejemplo, examen, futuro, soledad. Tarea. Deben convertir esas palabras en una fórmula química o una receta de cocina técnica. No describan el sentimiento, describan los átomos de la palabra. Ejemplo, escribir, ¿no? Examen no es miedo, es concentración de grafito al 0,5% sobre celulosa blanca con una frecuencia cardíaca de 100 pulsaciones por minuto. Entonces, examen me remite a mí a ese fenómeno físico-químico, ¿no? Matemático o matematizable o científico, ¿no? Del saber, para perderle ese contenido subjetivo de miedo, ¿no? En el caso de la palabra examen. Sí, me parece que es muy claro, ¿no? Ejercicio 3. El procedimiento Russell contra Wolfson, estilo versus mecanismo. Objetivo, entender la diferencia entre el juego literario y la necesidad vital. Instrucción, tomen una frase publicitaria famosa. Tarea A, estilo Russell. Cambien una sola letra de la frase y escriban un microrelato que explique esa nueva frase. Eh, entonces, ejemplo, just do it. Trastocarla o distorsionarla y decir, just dog it. La historia de un hombre que decide vivir como un perro. Entonces, cambiar una sola letra de la frase eh, y escribe un micro relato que explique esa frase. Entonces, just do it la cambio a just dog it y ese micro relato que explica la nueva frase es la historia de un hombre que decide vivir como un perro. Just dog it.
en vez de just do it, ¿no? Entonces eso es trastocar, trastornar, distorsionar la lengua dominante de Nike, ¿no? Que nos dice just do it. Entonces yo digo, no, just dog it. Entonces esa es la crítica que le hacen hoy día Lazarato y Bifo Berardi y muchos otros, de que yendo más allá del capitalismo, siendo el en vez del capitalismo, la esquizofrenia termina siendo reproducción del capitalismo. Pero bueno, eso es otro problema. Tarea B, procedimiento Bolson. Intenten desmembrar la misma frase original en pedazos fonéticos tan pequeños que la frase desaparezca por completo, convirtiéndola en sonidos puros. Este sí es muy sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, entonces, just do it. Yo digo, just do it. Just, y ya, y la desaparezco. O sea, simplemente deshacerla hasta hacerla desaparecer. Es un poco lo que a veces en las clases yo digo, la frase de George Bataille, ¿no? De que hay que suprimirse conservándose. Entonces, la lengua existe pues para sobrevivir, para conservarse, pero hay que suprimir esa lengua. Y eso es lo que hace el procedimiento de Luis Bolson, solamente que él la suprime sustituyéndola por gracias a otras lenguas, ¿no? Pero en este ejercicio, pues, la diferencia entre un tema de obra de arte y un tema de supervivencia, ¿no? De salvar la vida, ¿no? Bueno, eso sería todo. Ojalá mañana tengamos clase normal. Espero que la clase pues haya sido clara, es un poquito compleja. Yo la verdad, de las que no hubiera querido grabar, esta es la que menos quería grabar por lo compleja del tema, pero bueno, esperemos que haya quedado claro y podamos avanzar en el curso. Bueno, cualquier duda, anótenla, me la comparten en clase o directamente interactuamos con YouTube y redes sociales y esto. Bueno, muchas gracias.